Buenas tardes, buenas noches a todos. Bienvenidos una vez más a otro de nuestros espacios para compartir aprendizaje, crecimiento, transformación. Les doy la bienvenida a todos los que se están conectando. Veo por acá a Marta. Qué rico que estés con nosotros, Marta, desde Bogotá. Y Tuchi estás en Filadelfia. Veo a la monita desde Pereira. Qué bien. Magda desde Argentina. Nancy desde Florida, Aleja desde Buenos Aires, Marta Vaca, qué rico que estés acá, bienvenida. Otra Magda desde Buenos Aires, qué rico, genial. Bueno, qué rico que estén acá, les doy la bienvenida. Aquí todavía es de día, porque estoy en California, mucho más al norte, casi todos ustedes están en el hemisferio sur, donde está haciendo ya como frito. Acá estamos entrando en verano y esta parte de California es bien caliente. Hola Nancy, sí, monita desde Júpiter, qué rico. Así que está haciendo bastante calorcito y aquí son las 5 de la tarde y se oscurece como a las 8:30, pero está haciendo unos atardeceres y unos amaneceres hermosísimos, espectaculares. Entonces, pues, rico, es una bendición. La tía Gaby, desde Medellín, qué rico, Gaby, bienvenida. Norita, desde Bogotá, la tía Go, qué chévere. Bueno, qué rico que estén acá. ¿Cómo va esa cuarentena? Ay, estamos pasando momentos bien difíciles. Yo sé que aquí donde nosotros estamos es un poquito diferente de la mayoría de los países de Sudamérica. A ver, ¿qué dice? Hola, soy Ángela y estoy en Houston, aún más caliente que California. Uy, nosotros estamos hoy estamos como en 95, Ángela, yo no sé cuánto estás tú. Naime, bienvenida. Entonces les estaba contando que, sí, la cuarentena, aquí estamos un poquito mejor porque ya está casi todo volviendo a la normalidad, como en un 60-70%. Pero yo sé que en Colombia y sé que en Perú y en otros países todavía hay bastantes restricciones y esto sí que es un reto y bien difícil para todos. Ángela, ¿están a 100? Wow, sí, esto está más caliente. Ay, Dios mío. Bueno, hoy es la última serie que voy a hacer acerca de las creencias y el próximo martes voy a tener una invitada espectacular que les va a encantar. Es una persona muy linda, ella es de Honduras, se llama Carla Andino y el tema del cual vamos a hablar es diseñados, ¿cómo es que me dijo ella? Diseñados para el amor. Ese va a ser el tema del próximo martes, así que no se lo vayan a perder. Bien, entonces como vamos a hablar de creencias, quería recordarles un poquito esa metáfora que me parece a mí tan interesante y que nos ayuda tanto a entender cómo es que funciona todo este tema de que nosotros somos los que nos damos cuenta de qué tenemos en el inconsciente y qué pensamientos son los que están predominando o gobernando nuestra vida. Y una de las cosas que yo les comenté ya, una metáfora que me ayudó mucho a entender esto o enseñarlo tal vez, es imaginarnos que la mente es como un horno. Todo lo que uno meta allí, obviamente si el horno está prendido y está con electricidad, se va a cocinar. Al horno no le importa si tú pusiste carne, si pusiste un pie delicioso de, no sé, de manzana. Al horno no le importa si pusiste una lasaña, una pizza. El horno va a calentar y eso se va a cocinar. Lo mismo pasa en nuestra mente con nuestras creencias. Lo que nosotros creemos y lo que está aquí instalado es lo que va a seguir creciendo y eso es lo que va a empezar a gobernar y a gobernar nuestra vida. Entonces, qué importante es abrir esa tapa y mirar qué es lo que pusimos ahí, porque es más, ni siquiera muchas veces no lo hemos puesto nosotros, pero se instaló en el proceso de crecimiento, en el proceso de socialización, desde que estábamos niñas, niños, desde que empezamos a crecer con nuestros padres, con nuestra familia, con la educación que recibimos en el colegio, en la iglesia, en todas las diferentes, digamos, en los diferentes ámbitos donde nosotros nos desarrollamos, fuimos adquiriéndolas y se fueron instalando. Y algunas personas no se sientan nunca a revisar o a mirar
¿qué es lo que yo pienso acerca de esto? ¿Cómo me veo yo a mí mismo? ¿Qué pienso yo acerca de mi identidad? ¿Quién soy yo? ¿Qué pienso acerca del dinero? ¿Cuál es la creencia que hay ahí? ¿Qué pienso yo acerca del sentido de la vida o de mi misión o de las relaciones? ¿Cuál es mi perspectiva acerca del matrimonio, por ejemplo? ¿Cómo lo veo yo? Y por qué es distinto al de otras personas. Entonces, el tomar conciencia es el primer paso para que nosotros digamos, esto que está aquí, no sé cómo llegó, pero ¿sabes qué? No me gusta mucho. Eso no es realmente lo que yo quiero pensar. Entonces, ese es un proceso que es de mirar hacia adentro, de escarbar, de revisar, de darnos cuenta, de escoger y de aplicar el libre albedrío, que no es más que ese privilegio de elegir. Yo elijo para mi vida. Ya hemos conversado en los anteriores en vivos. Yo soy dueño de mi vida y a estas alturas nadie más va a gobernar acá, nadie más necesita decirme qué hago con mi vida, cómo voy a vivir. Pero para que yo pueda ejercer ese dominio, tengo que empezar por mirar qué es lo que se está cocinando allá en el horno. ¿Qué es lo que todos los días me digo a mí misma? ¿Cuáles son esas conversaciones internas? ¿Cuáles son esas creencias que están por allá grabadas, incluso a veces como invisibles para mí? Entonces es todo un proceso, pero es importantísimo porque es la manera como yo me apropio y es la manera como yo cojo las riendas de mi vida y digo, no esto, sino esto. Entonces yo ya les he venido compartiendo, esta es la tercera serie y pues gracias a la neuroplasticidad, que es digamos el nombre que tiene la capacidad del cerebro de renovarse, de sembrar nuevas posibilidades, de que nosotros a través de herramientas como algunas de las que conversamos con Mauricio en el live anterior, por medio de herramientas como afirmaciones, repeticiones, es que yo conscientemente puedo crear una nueva realidad. Es instalando creencias, instalando pensamientos, sembrándolos, regándolos, repitiéndolos todos los días. En fin, entonces hoy les voy a compartir la última partecita de esto y para eso voy a empezar con una. Ustedes se acuerdan que yo les dije que todavía no estoy lista, digamos, para hacer presentaciones. Yo sé que se pueden hacer presentaciones en Instagram, pero por ahora yo elegí un camino sencillo que me resultaba más a la mano, digamos, más fácil para mí, que fue imprimir y recortar las imágenes. Entonces, vámonos con la primera. Y veo que llegó Nancy y Lucía, bienvenidas. Y mi papá, qué bien, bienvenidos. Entonces, llegaron justo a tiempo. Nos vamos con la primera. La primera se llama Tomo conciencia del modo en el que vivo. Este es el modo en el que yo quiero vivir, que es un modo como de alegría, es un modo como de bienestar, de armonía, pero sobre todo de alegría y de gratitud. Entonces, yo me imagino, así como uno puede poner el celular en modo silencio o en modo, creo que hay modo gimnasio, modo reunión, modo clase, modo avión, dormir, igual nosotros tenemos que darnos cuenta en qué modo vivimos. Es decir, cuál es esa emoción o cuál es ese estado de ánimo que predomina en nosotros casi todos los días. La mayor de las veces, ¿cuál es? Estoy alegre, estoy triste, estoy con rabia, estoy enojado, estoy en paz, estoy agradecido. ¿Cuál es? Hola Norilla, bienvenida. ¿Cuál es ese estado que prevalece? ¿Cuál es el modo? Porque de eso va a depender muchísimo, porque si tú te pones a pensar, si tú permaneces más tiempo en modo defensivo, resistencia, por ejemplo, cualquier cosa que estés en interacción con los demás, tú vas a estar con los guantes puestos y vas a estar como que, no, y vas a estar queriendo pelear. Si tú estás en modo alegría o en modo paz, vas a estar mucho más abierto a recibir las cosas que vienen para ti, vas a estar más dispuesto. Si estás en modo gratitud, por ejemplo, vas a estar sintiéndote que tienes bendiciones, vas a encontrar las cosas bonitas que te pasan en tu vida, porque la vida te da regalos todos los días. Entonces, depende del modo en el que tú vivas,
vas a tener conversaciones internas, vas a tener conversaciones con los demás, vas a tener una postura. Y es muy importante que tomemos conciencia de esto. Maggi, llegaste, bienvenida. Marta también, gracias, qué rico que estén acá. Entonces, lo que yo más practico es en lo que yo me vuelvo experto. Y por ahí yo compartí un video de un niño que me parece una sabiduría increíble y él dice, ¿qué es lo que más practicas? Porque si lo que practicas es el enojo, te volverás enojado y serás un experto en estar enojado. Si lo que más practicas es la paz, vas a ser una persona que vas a irradiar paz y que te vas a traer paz a ti mismo. Es muy sencillo, pero lo importante es darse cuenta y lo importante es pillárnoslo en nosotros. La teoría es fácil, el conocimiento es sencillo, todos sabemos cuál es la mejor alimentación, todos sabemos que el descanso es importante, que hay que acostarse relativamente temprano, todos sabemos que hay que hacer ejercicio, todos sabemos, digamos, normas de cortesía, de respeto, pero no siempre las hacemos. Lo importante es las acciones que tomamos. Entonces, bueno, bonita, me alegro. Entonces, donde yo enfoco mi atención, eso crece. Eso es. Si yo estoy enfocado, por ejemplo, a mí me gusta estar en modo gratitud y en modo alegría. Hay muchos. Y de pronto en modo... bueno, yo soy una persona súper hiperactiva. Entonces también me gusta eso, estar en modo activo, no en modo pasivo. No sé, me cuesta un poco de trabajo estarme quieta. Pero por encima de todo yo quiero estar así, como en modo alegría, en modo compartir. Ese es como uno de mis favoritos y en modo gratitud. Así que... pregúntate, ¿cuál es el modo que predomina? Algunas personas tristemente viven en modo víctima. Triste, ¿verdad? Y eso es lo más desempoderador que hay. No tienes ningún poder sobre ti mismo. Bien, nos vamos con la siguiente. La siguiente, ustedes la pueden deducir mirando la foto. Entonces dice, decido soltar el control y reemplazarlo por el fluir. Decido soltar el control y reemplazarlo por el fluir. Miren, yo fui una persona que, yo ya les había compartido un poquito de esto, que, no sé, a lo largo de los años me fui volviendo como una persona que trata de controlar todas las situaciones, todas las cosas que están funcionando en mi familia, en mi casa, en mi trabajo. Y no es porque yo quiera ser una persona, por ejemplo, no es porque quiera ser mandona o porque quiera ser supervisora, es porque, no sé, se me fue instalando y lo adquirí. Es como un virus mental, y por eso yo les decía, los virus mentales a veces son más peligrosos que los virus físicos. El virus físico, si lo tratamos a tiempo, lo tratamos bien, se va y listo. El virus mental puede estar con nosotros 20 años, 30 años, 50 años, y a veces no nos damos cuenta. Entonces, resulta que el querer tener el control sobre todo nos pone en una posición peligrosísima, porque nosotros estamos buscando como que nada se salga de las manos, como que sepamos qué va a pasar, cómo se van a hacer las cosas, quién va a hacer qué, y eso nos pone en una, digamos, en una ruta de ansiedad, no necesariamente de ansiedad, pero sí de estar observando todo, calificando todo, evaluando todo, ¿sí? Redireccionando todo, y es muy agotador, quedas extenuada. Yo tuve muchísimo de esto, hasta que decidí que no valía la pena, que era mejor soltar el control, porque entre otras cosas yo no tengo control del mundo, yo no tengo control de nada de las cosas que van a pasar, ni de las otras personas, solo tengo control de mí misma. Entonces, yo siempre digo que una de las pocas partes donde entra la palabra control es en el control de mis pensamientos, de mis palabras, de mis acciones. Ese es el terreno donde yo controlo, ¿sí? Pero a los demás no. Las situaciones no. ¿Quién controla la naturaleza? ¿Quién dice que no haya terremotos, que no haya, no sé, una nevada, que no haya una tempestad, un huracán? No podemos controlar nada de lo que pasa allá afuera. Así que lo reemplazo por fluir, es decir, estar en vez de querer controlar todo, como estar con el control remoto todo el tiempo, es mejor estar en una actitud de aceptación. Ok, pasó esto, listo. ¿Cómo me voy a poner yo a pelear con una nevada, con que, no sé,
se me atravesó un carro y me chocó, pues ya pasó y no lo... o sea, si el otro se descuidó y vino y me generó un accidente, ¿para qué me desgasto en eso? O sea, más bien, ¿cómo voy a reaccionar a esto? Ahí sí. ¿Qué voy a hacer? O sea, ya sucedió, lo acepto. Y hay una cosa muy linda que yo les compartí cuando yo empecé a publicar mis mensajes. Uno que decía, el ejemplo de la aceptación de la lluvia, que me parece divino. Está lloviendo. Entonces, aceptar que está lloviendo es decir, está lloviendo. Sí, llueve. Y rico que llueva, chévere. Y el otro extremo, cuando no aceptamos las cosas que pasan, es, pero ¿por qué llueve? Quejártela la lluvia. Ay, no, a mí la lluvia me pone mal. Y empezamos a decir una cantidad de bobadas que a veces ni siquiera son ciertas, pero repetimos lo que dicen los demás. Ay, cuando llueve yo me pongo triste. Ay, la lluvia no me gusta. Ay, es que no... Y es como una bobada que tenemos, una actitud tonta hacia una cosa tan sencilla como esa, cuando podríamos simplemente decir, sí, está lloviendo. Hay días de lluvia y hay días de sol. Y listo. Fluir, porque no podemos cambiar, nosotros no podemos decir lluvia, no más. Entonces, soltar el control. Esa es otra de las cosas que yo he tenido que cambiar en mi vida y pasa mucho por el querer controlar a los demás. Por ejemplo, cambia las conversaciones. Yo no sé si ustedes se han fijado, pero en las relaciones hay personas, y yo me pillé y yo era una de esas, que cuando están conversando con el otro o cuando empiezan una llamada o una conversación, hacen preguntas que son de mucho control. Miren este ejemplo. ¿Cómo vas? ¿Qué has hecho? Bueno, esto para los colombianos, ¿no? Porque los colombianos hablamos mucho así. ¿Y qué más? ¿Y ya almorzaste? ¿Y hace cuánto llegaste? Fíjense en esas preguntas. Todas esas preguntas son cerradas. Quiere decir que se contestan con sí o no. ¿Ya te lavaste los dientes? ¿Ya hiciste aquello? ¿Hiciste la tarea? Si es con los hijos. Son preguntas que no abren conversaciones. Son preguntas que ni siquiera nos llevan a averiguar cómo está el otro. Una pregunta que no es desde el control, es más como de ¿y cómo vas? ¿Cómo ha sido tu día? Preguntas abiertas. ¿Cómo estás hoy? ¿Qué hiciste de rico? ¿Qué tienes para compartir? Entonces, esas no son preguntas enmarcadas, digamos, dentro del parámetro de control. Pero se las digo como ejemplo de cómo hablamos con los demás. Cómo a veces a través de cosas tan sencillas como las llamadas que hacemos de contacto a nuestros familiares, a veces es solo para saber si ya hicieron esto, esto y esto. Y yo me veo todavía reflejada ahí. Muchas veces con mi hija hago eso. Y después digo, pero yo para qué le pregunté, o sea, yo realmente no llamaba a eso, llamaba a saber cómo está. ¿Cómo vas? Estaba pensando en ti, quería saludarte. Listo. Entonces, el control es una de las cosas que cuando uno se da cuenta y lo logra soltar y lo logra reemplazar por fluir y por conexión con los demás, se vive mucho más rico, más tranquilo, más empoderados. Bien, nos vamos con la siguiente. Ay, esta me encanta. Esta me encanta. ¿De qué les habla a ustedes esta? Pablo, bienvenido, estás por aquí. Normi, te veo. Luz Dari, desde Cartagena. Luz Dari y Normi, qué rico. Son personas con las que trabajé en el Hilton cuando estaba en Cartagena. Gente muy linda. Bien, entonces, miren esta imagen tan bella. Esto es algo que yo tuve que cambiar en mi vida. Yo durante muchos años pensaba que el dinero era escaso, que el dinero había que trabajarlo mucho y que era muy difícil. Como un espíritu de lucha, de que tengo que guerrearla mucho, tengo que trabajar, tengo que matarme, y incluso muy inconscientemente tal vez nunca voy a tener suficiente como yo quisiera. Entonces, en el fondo es un espíritu de pobreza, de escasez. Y no voy digamos como que a ahondar más, porque con ese ejemplo creo que lo ilustro suficiente, pero lo cambié por el dinero es un recurso, el dinero trabaja para mí, yo no trabajo para el dinero. Voy a dejar de hacer cosas para tener dinero. Ese no va a ser el fin. Me pasé muchos años controlando mi plata, mis ingresos, mis egresos, hacía cuadros mensuales, todo lo que me entraba, y tenía Excel para esto y Excel para aquello, y
2, 3 días anotaba lo que gasté, cuánto gasté en comida, en gasolina, en no sé qué, en los gastos de la casa, en esto y en lo otro. Tenía rubros, renglones. Y lo único que estaba haciendo era controlando, o sea, volver al nivel anterior, controlando cómo gastaba la plata, que sí es muy importante tener conciencia, pero no es necesario que yo sepa si estos 40,000 pesos o $40 se fueron en esto o en aquello. Entonces, ya no trabajo para controlar el dinero, o sea, yo ya no invierto tiempo en eso. Cambié toda mi perspectiva y veo ahora el dinero como una herramienta que trabaja para mí. Yo trabajo para mi propósito, para mi misión, para lo que yo realmente quiero hacer. Entonces, dice Magda, me consta. Sí. Entonces, cambié mi perspectiva con respecto al dinero. No hace mucho, realmente. Y dije, no, yo soy una persona abundante. El dinero es solo un recurso, como lo es el tiempo. Y mientras que yo siga trabajando en mi propósito, en lo que a mí me gusta, en mi pasión, el dinero fluye. Es un recurso. Entonces, es trabajar en una mentalidad que ni siquiera es mentalidad. Hay un autor que se llama Chris Barton, que es un pastor que me encanta. Y tiene un libro que es, bueno, el libro está en inglés, y creo incluso está por acá. A ver si los voy a compartir. Se llama Pobreza, Riqueza y Abundancia. Y él nos explica aquí cuál es la diferencia entre esas tres cosas, pobreza, riqueza y abundancia. Y leyendo este libro aprendí muchísimo y caí en cuenta de 1000 cosas que me ayudaron a cambiar esa perspectiva. Entonces, una cosa es riqueza, acumular bienes, acumular dinero, y otra cosa es abundancia. Y la abundancia es maravillosa, es abundancia de espíritu, es abundancia de corazón, es abundancia en salud, es abundancia espiritual, es abundancia material. La abundancia es mucho más global, es mucho más íntegra. Y entonces dice una cosa que yo nunca había pensado y me encantó, y decía, hay gente que es muy rica, que tiene muchas riquezas y sin embargo es muy pobre. Y yo quedé como, wow, eso es verdad. Todos nosotros conocemos gente que algún día, por alguna circunstancia de la vida, se ganó una lotería, o se ganó, no sé, una herencia, o se ganó un premio y le dieron cantidades de dinero, y al cabo de los años volvió a ser pobre. Pero no solamente pobre económicamente, porque no había ese espíritu de abundancia. Y él dice en su libro que hay unas investigaciones que han demostrado que si cogen un grupo de personas con, digamos, con mucho dinero y personas con poco dinero, y les reparten una cantidad de dinero, van a mirar, y al cabo de unos años, creo que era 5 o 10 años, la tendencia se mantiene. El que tenía mucho dinero conserva mucho dinero, y el que tenía poco perdió todo el dinero y sigue estando como conectado a su espíritu de pobreza. ¿Por qué? Porque todo está acá. Porque todo depende de tu filtro, de cómo lo veas, de cómo te lo cuentes a ti mismo esta historia. Entonces yo tuve que cambiar esa creencia y sintonizarme con la abundancia y dejar de perseguir el dinero. Ahora persigo lo que yo quiero ser. O sea, busco que el talento, que es algo de lo que hablamos también la vez pasada y que está en la Biblia, los talentos que yo siento que me dio Dios y la misión que me puso, trato de desarrollarla, de construirla, de compartirla con los demás, y estoy convencida de que así viene la abundancia. Por otro lado, hay una cosa muy linda que no sé dónde la saqué, pero últimamente he estado pensando que yo soy millonaria. Claro, yo soy millonaria en ideas, yo soy millonaria en salud. Ustedes saben cuántas células perfectamente tengo funcionando en mi cuerpo, y tú también, porque no tengo ninguna enfermedad, estoy sana. Tú sabes cuántos proyectos podemos desarrollar. Soy millonaria en relaciones. Tengo una cantidad de personas lindas en mi vida. Familia, amigos. Eso es ser millonario en amor. ¿Tú sabes cuánto amor recibo yo de las personas con las que yo comparto mi vida? Muchísimo. Entonces dije, ¿de dónde sacamos el cuento de que el tema millonario estaba amarrado a unos billetes? No. Somos millonarios en muchas cosas, y así le digo a mi hija. O sea, una cosa es la parte económica, pero ¿y qué con todo lo demás? ¿Cuántas ideas? La creatividad, la imaginación que tenemos nosotros es absolutamente ilimitada.
somos millonarios, somos abundantes. Y esto, lo que yo hago es sembrar y el dinero me seguirá. Ese es mi pensamiento hoy en día. Hola Eli, bienvenida desde Perú, qué linda. Bien, me emociono con esto porque para mí ha sido una transformación total. Y es una relación, ¿no? Con el dinero. Entonces, ¿cómo es tu relación con el dinero? ¿Qué te dices? Perdón, me devuelvo una cosita. Incluso dicen, no digas, hay personas que me han compartido, no hay o sea, ¿para qué decir no tengo, no lo puedo pagar, está muy caro? Eso solamente te conecta con esas creencias de pobreza, con ese espíritu de poca abundancia. Entonces, más bien decir, hoy no lo puedo comprar, pero muy pronto lo puedo comprar. O en vez de decir, uy, eso está carísimo, simplemente, ¿cuánto vale? $25,000. Interesante, ok. Pero si me entienden, sin dejar de decirnos todas esas cosas que nos desconectan de la abundancia. Bien, nos vamos con la número 20 y dice, bueno, de esta yo ya les he hablado bastante y, perdón un momentico, no hay café, hay agüita porque ya a esta hora es mejor. Ya tomé suficiente café por hoy. Esta se las he compartido ya de otras formas y dice, las pruebas y los retos que nos trae la vida nos preparan para victorias futuras. Perdón, es que estoy leyendo el mensaje de Pablo. Miren esa belleza. Él es el esposo de la monita y dice, mi Moni es millonaria con ese marido que tiene. Así es. Sí. Tener una relación de matrimonio tan linda como la de ustedes, que tienen como, yo no sé, 30 y pico de años, eso es ser millonario. Claro que sí, tienes toda la razón. Qué lindo. Bien, entonces, las pruebas y los retos nos preparan para victorias futuras. Nos desarrollan los músculos emocionales. Así como cuando hacemos ejercicio para fortalecer los músculos del cuerpo, cuando pasamos situaciones difíciles, desarrollamos músculos emocionales, músculos espirituales, tal vez diría yo, no sé. O sea, esa fortaleza interior. Entonces, esta imagen, la de arriba, la escogí porque es como una pista de obstáculos que hay como esto es en una playa. Que me parece delicioso, pero además es porque la escogí, porque es que yo me imagino, yo decidí ver la vida así. Yo veo la vida como una carrera de obstáculos divertida, porque a mí esto me encantaba y todavía me encanta. Y esas cosas como cuerdas altas, este tipo de cosas, me encantan. Las aventuras, ir a hacer, no sé, rapel, esas cosas. Entonces yo a veces pienso, la vida es así. O sea, a todos nos gustaría que se quedara todo quieto y estuviéramos siempre en la zona de confort, pero no es así. La vida está en permanente movimiento, en constante movimiento, es cambiante, no hay nada estático. El minuto, este segundo no es igual al anterior ni será igual al que viene nunca. Entonces, ¿cómo vamos a pretender nosotros que la vida se quede quieta? Entonces yo me la imagino así, digo, ok, ahorita estamos pasando esta prueba que está como fácil, pero yo sé que después va a venir una más difícil. Pues me preparo y estoy, pues no puedo estar listo porque no sé qué me va a llegar, pero por lo menos puedo tener esa disposición en mi corazón, que es un poco lo de la aceptación de la lluvia. Yo sé que va a llover, yo sé que no todos los días van a ser de sol, y así es la vida. Entonces, ¿no será mejor nosotros imagínate tú la vida como a ti te guste? Esta es mi imagen, escoge la tuya, pero las pruebas que nos trae la vida nos preparan, nos desarrollan, nos hacen crecer para victorias futuras. En vez de sentarme en una esquina a llorar por algo que me pasó, que no quería que me pasara, que no me gusta y que me pone mal, en vez de eso estoy como, ok, me disfruto este momento y vamos a ver cómo aprendemos de acá. Esa es la otra nota importante, aprender, sacar el aprendizaje. ¿Para qué me está pasando esto? ¿Qué tengo que aprender? Y dice Norita, las pruebas nos desarrollan la creatividad. Sí, señora, así es. Actitud, Magda. Es exacto, esa es la palabra. Esa es la actitud. Es decir, una cosa concreta y específica que aplica muy bien aquí es dejar de preguntarnos por qué y cambiar esa pregunta por para qué.
¿sí? Si por ejemplo, Dios no lo quiera, tuve un accidente, me quebré una pierna, no sé, una enfermedad, en vez de preguntarme, pero ¿por qué? ¿Por qué? Me pregunto, ¿para qué me habrá pasado esto? Pero no para qué, es como de, ¡ay! Como con estrés, sino, ¿qué voy a aprender aquí? O sea, ¿cómo va a cambiar mi vida ahora? ¿Cómo me dispongo ahora a resolver esto? Porque acuérdense que el 90% es cómo yo reacciono a las cosas que me pasan. El 10% es lo que me pasa y el 90% es cómo reacciono. ¿Se acuerdan? Entonces eso se relaciona muchísimo con esto. Y la de abajo, la imagen de abajo, es la gente pasando por esas pruebas. Cada uno está en una. Y a veces nos caemos y nos toca volverla a repetir. Y de estos también hemos visto mucho en televisión, esos programas que hacen, que tienen diferentes nombres de acuerdo a cada país, pero que son así, como carreras de obstáculos por equipos. Entonces, cada persona tiene que resolverlo. Yo no lo puedo resolver por el otro. Cada uno tiene que pasar por ahí. Y a veces yo me vuelvo experto en uno y le puedo ayudar al otro, le puedo decir, mira, sube el pie, baja la mano así, agáchate más. A veces le puedo decir cositas, pero cada uno tiene que vivir sus propias pruebas y generar ese aprendizaje y pasarlas. Bien, por otro lado está el tema de la resistencia. Cuando yo no acepto las cosas que vienen o las cosas que pasan, entro en resistencia. Y cuando yo entro en resistencia, no viene sino sufrimiento para mí. Nada más, sufrimiento. Porque es cuando yo digo, pero ¿por qué? Pero no, pero ¿cómo así que pasó eso? No sé, me echaron del trabajo, no sé, perdí plata en un negocio, tantas cosas que nos pueden pasar. O un accidente. Y en vez de mirar cómo lo resuelvo y de tratar de ayudarme teniendo un poquito de paz, respirar y mirar qué puedo hacer y con quién puedo conversar, qué personas me pueden ayudar, en vez de eso me siento a llorar. Y digo, pero no, pero ¿por qué? Porque a mí estoy en resistencia. Y cuando estoy en resistencia sufro. Absolutamente estoy sin ningún poder. Me estoy desempoderando y me estoy victimizando. Entonces la resistencia es una trampa terrible. Que nos agota, que nos roba la energía, que no nos deja avanzar, que nos deja estancados. Es como tener las manos amarradas. Pero ¿quién las amarra? ¿Quién nos pone esas cadenas? Nosotros mismos, lamentablemente. Entonces, por otro lado, Dios nunca nos prometió una vida sin problemas. En la Biblia nunca dice eso. Pero sí nos prometió hay unas promesas muy lindas que se relacionan con que le entreguemos a Él las cargas. Que Él siempre va a estar con nosotros para ayudarnos a pasar por esos momentos difíciles, que nunca nos va a abandonar. Por eso es que yo alguna vez les compartí una metáfora que yo utilizo y es agarrar lo duro de mi mano. Cuando estoy en una situación difícil y quiero sentir que Dios está conmigo, entonces me imagino que yo me agarro de la mano de Él, aprieto mi mano derecha duro y para mí eso simboliza que Dios está conmigo. Entonces me llena de fuerza. Incluso le entrego a Él, le digo, Señor, te entrego esta prueba tan difícil, lléname de fortaleza, no me sueltes, acompáñame, la voy a pasar contigo y te entrego esta dificultad, este esfuerzo, ¿sí? Y por la noche cuando me voy a dormir le entrego todos los problemas, le digo, allá va, Señor, tú te encargas, yo esta noche voy a descansar. Y así es mi relación con Él. Y eso es lo que Él nos invita a hacer. Hay muchas promesas que se relacionan con eso. Entonces, estamos en el mundo y en el mundo pasan cosas. Cuando ya lleguemos al cielo va a ser diferente. Eso es lo que yo pienso, esa es mi creencia. Entonces, dice Norma, nunca nos dejará. Así es, Normi. Bien, pero tenemos que invitarlo, ¿no? Porque Él está ahí afuera, en la puerta, esperando que lo llamemos, esperando que lo invitemos. Bien. Nos vamos con la siguiente. Esta es muy chévere. Esta es nueva para mí, porque yo me pasé mucho tiempo con mi perfeccionismo, que ya se los compartí antes, esperando como el momento perfecto. Esta dice, no siempre hay que esperar el momento perfecto, a veces hay que atreverse a saltar. Y aquí no podía decidir cuál de las dos imágenes, entonces las traje las dos porque me encantan. Pues la de abajo me encanta porque fíjense que este pececito está saltando
de una pecera chiquita a una más grande, y yo creo que esa es una invitación que la vida siempre nos tiene ahí para que nosotros la aceptemos. Es decir, retarnos a nosotros mismos a entrar en espacios más grandes, atrevernos a hacer cosas que van más allá de lo que hemos venido haciendo. Y a veces tenemos proyectos y los estamos desarrollando y los estamos implementando y los estamos montando y los estamos pensando y les estamos dando vueltas, pero no sé si a ustedes les pasa, a mí me pasaba que yo era muy perfeccionista, entonces no podía, no me atrevía, no lo abría, no salía al otro lado porque todavía estaba, mi etapa de montaje y desarrollo era muy larga. Entonces alguien, no me acuerdo, pero en algún libro leí que decía, y los gringos tienen una frase que dice, más vale hecho que perfecto. Es decir, es preferible que hagas algo a que esté perfecto. ¿Por qué? Porque en el camino lo puedes perfeccionar, en el camino le puedes cambiar el nombre, en el camino puedes agregarle cosas, en el camino puedes cambiar las herramientas, en el camino puedes, no sé, hacer muchas variaciones. Entonces, no tiene que estar todo listo para que te atrevas a saltar. Hay cosas que puedes empezar a hacer. Hay cosas que de pronto no te sientes listo, pero es porque lo tienes acá. De pronto ya estás listo para cosas más grandes. Y la vida siempre te va a tener posibilidades. Siempre. Y en la medida en que tú te atrevas, te vas a dar cuenta del potencial. Te vas a dar cuenta de lo la cantidad infinita de posibilidades que hay, de las habilidades tan hermosas que tienes, pero no las vas a descubrir si no te atreves, si no vas un paso más allá, si no saltas. Y una de las cosas que yo hice fue este espacio. Yo estoy acostumbrada a hacer mis talleres y mis cursos en espacios cerrados con un grupo de personas que las que yo conozco, que se inscriben en mis talleres y en forma presencial, no, al comienzo, después pasé a la parte online, desde hace unos 4 años ya lo hago online, pero para mí hacerlo por Instagram a un público abierto, esto era nuevo y me daba un poco de susto. Y el compromiso de que yo misma, nadie lo puso, yo misma lo decidí, lo voy a hacer cada 8 días, los martes, a propósito, vuelvo y les recuerdo, los martes a las 7 horas de Colombia, voy a hacer mi charla, pase lo que pase, llueva o truene o relampaguee. Y eso, yo no tuve el tiempo de diseñarlo porque eso nació aquí en la cuarentena, pero lo que estoy haciendo es, digamos, desarrollándolo con todas las ideas que van llegando, y di ese primer paso y me ha traído satisfacción, alegría. Me he reencontrado con muchos de ustedes, pero muchos de ustedes que hace 20, 30, 15, 10 años no los veía, no nos hablábamos. Entonces ha sido lindo, ha sido hermoso, me arriesgué. Es como este pececito, salté a una pecera más grande. Entonces mi siguiente paso es hacer estos en vivos desde Facebook. Ya Sara, mi hija, me abrió un canal de YouTube, estamos montando todos los videos ahí. En fin, vienen cosas más grandes, y como les conté la vez pasada, estoy trabajando la segunda edición de mi programa, que lo quiero tener listo para finales de agosto, septiembre. Va a ser, la mayoría va a ser online, pero con sesiones de coaching conmigo. Y eso es esto. Eso es que me estoy lanzando a cosas, hacer cosas, adaptaciones de lo que yo venía haciendo, pero en formatos nuevos, ¿sí? Entonces, no siempre hay que esperar el momento perfecto. A veces es bueno dar el primer paso y podemos hacer variaciones. Y la persona que me estaba entrenando en esto me decía, si no tienes el nombre perfecto, ponle el nombre que te gusta ahora. Después se lo vas a poder cambiar. Porque yo me demoraba. Le pongo Soulshine Coaching, sin sol, y le daba 20,000 vueltas. Y cuando oí ese concepto dije, ya, este nombre lo tengo hace un año. ¿Por qué le doy tantas vueltas? Vámonos con este. Y ahí voy. Bien, la siguiente dice, esta es hermosísima. Esta es un tema que hemos hablado poco en este espacio, pero me encanta. Y dice así, cuando perdono, me libero y gano yo. No, perdón, cuando perdono. Bueno, incluye me perdono y el perdono a otros. Es decir, cuando perdono, me libero y gano yo. Entonces,
todos cometemos errores. Y la capacidad de perdonar está en mí. La capacidad de decidir si yo dejo que eso que el otro hizo me ofenda, me dañe, me afecte, yo me quede ahí molesto, adolorido, en tristeza mucho tiempo, es una decisión mía. Porque el otro, todo lo que el otro hace es por algo que está en él, ¿sí? Es fruto de su cosecha. A mí me corresponde decidir yo qué recibo. Entonces, la rabia es un veneno que uno se toma creyendo que va a envenenar al otro. No me acuerdo quién dijo eso, pero es maravillosa esa frase. La rabia es un veneno que uno se toma creyendo que va a matar al otro. ¿Y quién se está envenenando? Yo. Y cuando yo descubrí eso, cuando me lo contaron y lo entendí, dije, uy, qué maravilla de aprendizaje, esto está fantástico. Entonces, ¿para qué me quedo en rabia, en modo rabia? Mejor perdono y suelto. Porque cuando yo perdono me libero y dejo ir, y entonces tengo mi espíritu y mi corazón mucho más liviano. Y no es absolutamente necesario estar sentado al frente de la persona. Yo lo puedo perdonar a través de la distancia. Yo puedo perdonar personas que me hicieron daño cuando yo estaba pequeña, cuando estaba creciendo, hace 20 años, hace 5 años. Yo puedo perdonar cosas que de pronto, no sé, mis hermanos me hicieron y no los tengo al frente. Pero puedo sentarme a solas conmigo y decirme a mí misma, yo suelto esto, yo hoy perdono. Y no es el caso, realmente no es mi ejemplo en este momento, pero a veces hay muchas cosas entre hermanos o con los papás. Nuestros papás no fueron perfectos, nosotros como papás no somos perfectos, no hay ningún ser humano perfecto. Entonces, a lo mejor mis papás se equivocaron en cosas y yo me estoy equivocando en cosas con mi hija, con mi esposo. Claro, nos equivocamos. Entonces, sin que estés yo frente a ellos, yo puedo decidir soltar. Y puedo decir, ¿sabes qué? Te perdono. Voy a soltar esto que me tiene tan molesta, que lo he guardado durante muchos años y no me sirve para nada. Y suelto. Y gano, me libero. Quien gano soy yo. Entonces, ustedes, una de las cosas que a mí me ha llamado la atención o que me impacta muchísimo, me tengo que mover un poquito más rápido porque estamos corticos de tiempo. Ustedes han escuchado, por ejemplo, personas, madres o padres que han perdonado asesinos de sus hijos. Ese es un testimonio impresionante y que lo hacen de verdad y de corazón. Una cosa es que uno quiera que el hombre esté en la cárcel y que pague la pena, pero eso es una cosa, que haya justicia. Pero otra cosa es que yo suelte el dolor de mi corazón y que perdone a esa persona aquí y deje de sufrir. Eso es perdón. Eso es un perdón de los más grandes. Y en la Biblia, y Jesús a sus discípulos les dijo 7 veces, o en la Biblia dice 7 veces 7 o 7 veces 70. Es decir, todas las veces. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? Todas las veces que necesites. Y eso no quiere decir humildad. No quiere decir que yo dejo que los demás me pisoteen. Eso quiere decir que yo acá no guardo inventario. Que yo acá estoy liberada de esos sufrimientos, que yo no arrastro conmigo esas cadenas de dolor, las suelto. Eso es lo que quiere decir. Ahora, me permite andar por la vida ligero de equipaje. Y por eso esa imagen de esta mujer jugando en la playa con esos globos me pareció espectacular. Cuando tú estás con ese orgullo, yo por ejemplo veo, no sé, muchas veces en los ambientes donde yo... no tanto hoy en día, pero en muchos ambientes, en las telenovelas y en esas cosas, veo la gente que dice, no, yo no doy el primer paso si él fue el que me hizo daño o una relación se termina y yo no lo voy a llamar, que me llame él o que me pida perdón él es el que tiene que venir y arrodillarse. Todas esas cosas que se están diciendo son desde el orgullo y la persona que está hablando desde el orgullo no está sana, está sufriendo. Y tampoco se está ayudando a sí misma. Entonces, pues el orgullo es una trampa. Es un veneno que te pone a sufrir, que te esclaviza. Eso no sirve para nada. Más bien yo aquí desde mi corazón suelto y me voy liviana. ¿Ok? Liviana. Seguimos. Entonces, esta otra es que yo...
cuando tengo problemas pienso mucho en esto. Hay dos cosas, dos opuestos, que son el amor y el miedo. Entonces, el miedo es absolutamente opuesto al amor. Es decir, el opuesto del amor no es el odio, como muchas veces me lo dijeron o yo lo entendí así. El opuesto del amor es el miedo. El amor viene de Dios, el miedo no viene de Dios. Entonces, en todas las situaciones, cuando estoy tomando alguna decisión, siempre pienso, pero esto ¿se conecta con el miedo o se conecta con el amor? El amor trae paz, el miedo trae angustia. Y siempre va a haber esas dos cosas. Entonces yo utilizo esto, digamos, como una regla, como para tomar medidas, como para evaluar, revisar conmigo misma, con qué me estoy conectando. Porque quiero que todas mis acciones y mis decisiones estén conectadas con el amor, no con el miedo. Y siempre van a estar esos dos ahí. Ahora, el enemigo siempre nos va a querer destruir, porque el enemigo existe. Y siempre va a querer sembrarnos ideas erróneas y decirnos mentiras. Nosotros tenemos que estar muy atentos y muy alertas, porque las creencias limitantes no son más que mentiras que nosotros decidimos creer. Y muchas veces no nos sentamos a pensar de dónde viene, está conectada con el amor o con el miedo. Si es del miedo, es algo que yo debo soltar, es algo que tengo que revisar. ¿Qué es lo que hay detrás? ¿A qué le tengo miedo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué me dice ese miedo? ¿Por qué aquí no me puedo conectar con la paz, con el amor y con Dios? Entonces siempre cuando estoy tomando decisiones utilizo esto como si fuera una herramienta poderosa y me quiero sentir en paz y me quiero sentir rodeada del amor de Dios, porque Dios es solo amor. Entre otras cosas, acuérdense que el próximo martes vamos a estar hablando de Diseñados para el Amor, que va a ser un tema hermosísimo con Carla Andino. Bien, voy a acelerar un poquito acá. La siguiente creencia, que es la número 24, que tuve que cambiar y modificar, es entender que todos estamos en nuestro propio camino, en nuestro propio viaje o en nuestra propia jornada, y que mi camino es solo mío y nadie lo puede hacer caminar por mí, ni yo puedo recorrer el de los demás. Entonces, esto me hace a mí despertar un profundo respeto por el camino y la jornada de cada cual. Y me ayuda a entender que yo no le puedo decir a las demás personas lo que tienen que hacer, cómo lo pueden resolver, y muchas veces incluso como dar consejos cuando ni siquiera me los están pidiendo. Cada uno tiene un camino, tiene una misión, tiene un destino absolutamente único. Y nadie puede recorrer el mío, ni yo puedo recorrer el de los demás. Así que yo le puedo decir a una persona, si me pregunta, le digo, yo en ese caso podría hacer tal cosa o haría tal cosa. Y también porque desde el coaching, esto es un principio fundamental. En el coaching nosotros no damos consejos, le ayudamos al otro a que encuentre sus propias respuestas, a que se conecte con su propia sabiduría, a que sepa qué es lo que más le conviene, a que le ayudamos a que vea opciones, pero que él sea quien decida, porque él es el único que sabe. Y en su corazón y en su alma hay sabiduría. Entonces, esto de que cada uno recorre su propio camino y que todos estamos en un camino, me genera mi respeto por cada persona. Ahora, cuando los demás se equivocan o cuando los demás no tienen paciencia o no tienen alegría o no tienen algo que yo quisiera que tuvieran o no tienen gratitud, esto me ayuda a acordarme, ok, esta persona está en otro camino y a lo mejor todavía no ha pasado por ahí o a lo mejor no ha aprendido eso. Yo ahorita he desarrollado mucha gratitud, pero no todo el mundo está sintonizado con eso. Entonces me ayuda a entender que mi óptica es distinta porque yo ya me puse esos lentes, pero no todas las personas. Entonces tengo más respeto, dejo de juzgar, dejo de evaluar tanto a los demás y decir, uy, es que fulanito me saca la piedra porque es que... Si no me gusta y lo considero que es una persona que de repente no resuena conmigo, pues trato de no compartir mi vida con esa persona, me alejo. Pero no lo juzgo, no lo critico, porque él está en un camino y todos estamos recorriendo algo y estamos buscando ese camino. Profundo respeto por el de cada uno. Muy bien. La última
aquí no sabía cuál imagen escoger y dudé mucho, pero finalmente me decidí por esta. Dice, solo puedo amar bien a otros cuando me amo a mí misma. Entonces, y este quererme, este amarme a mí misma significa respetarme, significa valorarme, significa que yo sé quién soy y me doy amor a mí misma, me cuido a mí misma. Y todos hemos oído esa famosa metáfora de cuando nos subimos a un avión y nos dicen, señor, señora, póngase en caso de que no sé qué despresurización, las máscaras de oxígeno van a bajar, póngase primero la suya y luego auxilie a los niños o a las otras personas. Porque sin oxígeno no puedo vivir. Y si yo no tengo oxígeno para respirar, me muero. Entonces no puedo ayudar a nadie. Lo mismo pasa con el amor. Yo primero me tengo que amar a mí mismo y saber cómo me quiero a mí mismo. ¿Qué significa eso en la práctica? Para yo poder ser sano en el amor con los demás. Para yo poder ser una persona que impregne a los demás de cosas bonitas. Que yo pueda ser saludable, una persona para los demás, ¿sí? Entonces, esto, ojo, que no se vaya a confundir con ego. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Nada. Esto que no se vaya a confundir con prepotencia. Esto que no se vaya a confundir con orgullo, porque no es eso. Amarme a mí mismo es entender que yo soy una persona valiosa como lo eres tú y como lo son todos. Que yo me merezco, y esa palabra es hermosa, que yo me merezco el amor, que yo me merezco lo mejor, que yo me debo cuidar a mí misma, física, espiritual, mental, emocionalmente, que yo debo respetarme a mí misma, que no me debo forzar a hacer cosas que no estoy de acuerdo, que debo ser capaz de decir no cuando tengo que decir no, porque eso es lo que mi ser interior está gritando. Eso es amarse a sí mismo. Es tener compasión, es no ser tan crítica de mí misma, es no darme palo cuando me equivoco, es tener la capacidad de reírme cuando la embarro. Entonces, ser capaz de dar y recibir. Todo esto, es decir, solo puedo amar bien a los demás si yo me aprendo a amar a mí misma. A mí, yo crecí con muchas distorsiones alrededor de este tema, me ha tocado irlo puliendo y entendiéndolo bien. Y acá les voy a sugerir, porque no tenemos tiempo de leerlo, un poema que escribió Charles Chaplin que se llama Cuando me amé de verdad. Escríbanlo y búsquenlo. Cuando me amé de verdad. ¡Qué belleza! Cuando lo encontré dije, esto se llama autoestima, esto se llama respeto a mí mismo, esto se llama sabiduría. Eso me ayudó muchísimo. Se llama Cuando me amé de verdad, de Charles Chaplin. Se los recomiendo. Bueno, y esas son las 25 más importantes creencias que yo quería compartir con ustedes. Hay muchísimas más. Veo que Norita está diciendo esto aplica también para nuestros hijos. Sí, así es. Es hermoso. Ese poema es bellísimo y me ayudó muchísimo a entender cómo uno se ama a sí mismo de una forma saludable y sana. Entonces, ya para terminar, 2 pensamientos finales. Cuando tengo que tomar una decisión, siempre busco a Dios. Antes buscaba personas, antes buscaba como en la razón, en la racionalidad, en no sé, en cosas. Ahora, cuando tengo que tomar una decisión, trato de hacer silencio y de escuchar a Dios. Porque yo aprendí a orar cuando necesitaba algo. Dios mío, por favor, ayúdame con el examen final de no sé qué cosa, ayúdame con el proceso de, no sé, un trabajo, que me salga este trabajo, que yo pase la entrevista, que yo pase las pruebas, ayúdame con este negocio que salga bien, ayúdame que me paguen esta plata que me deben. Y no, yo crecí como rezando por las cosas que desde la angustia. Y después aprendí que no es así. La angustia no conecta con Dios. O sea, uno no debe orar desde allí. Obviamente que si estás pasando por un momento de dificultad y estás en angustia, pues por supuesto que no tienes otra en ese momento, es así, es válido, pero no siempre. O sea, es orar a Dios en todos los momentos, en los buenos y en los malos, en cada día. Antes de empezar cada uno de estos programas yo oro y le digo, Señor,
que seas tú el que hable a través de mí. Pon por favor tus pensamientos en mis pensamientos, tus palabras en mi boca. Entonces, no estoy sola, reconozco que Dios siempre está conmigo, que Él es mi principal fuente de poder. Y el otro pensamiento final es, nunca es tarde para aprender, jamás. Nunca es tarde para empezar y nunca es tarde para aprender. Y aquí hay una cosa que me parece maravillosa, que lo escuché de un japonés que decía, nosotros en Japón, cuando un florero se rompe, se cae al piso, lo volvemos a pegar y lo volvemos a armar. Y las grietas se quedan viendo. Obvio, cuando uno pega un vaso o un florero o una cosa de cerámica o de porcelana, se nota las fracturas. Él decía, pero para nosotros eso no es un símbolo de que quedó feo. Eso para nosotros es algo que nos recuerda las heridas. Este jarrón es otra vez un jarrón, este vaso es otra vez un vaso. No está perfecto, pero esas grietas nos recuerdan que se reconstruyó, y así pasa con nosotros. Y decían una cosa muy linda, eso nos pasa en el proceso de envejecimiento. Nuestras arrugas nos recuerdan los dolores que hemos pasado, los aprendizajes, los crecimientos. La piel se nos va arrugando, pero eso no significa que sea menos bonita, eso significa que hemos vivido, eso es una madurez linda. Y con ese pensamiento o esa metáfora los quiero dejar, porque acuérdense que nacimos para hacer manifiesta la gloria del universo. Somos luz y lo que estamos llamados es a sacar nuestra grandeza, esa luz que todos tenemos. Así que ya con esto terminamos nuestro programa de hoy. Les doy las gracias por estar una vez más. Dice Normi, gracias por su amor. Dice Pablo, gracias, bendiciones, gracias. Dios solo es amor y escucha a cada uno de sus hijos. Así es. Gracias por esos 25 regalos. Gracias. Qué lindo. Gracias a ustedes. Me llenan de amor con sus palabras. Gracias por acompañarme. El martes próximo a la misma hora nos vemos, como ya les conté. Este sábado no lo vamos a tener. Entonces, más bien yo los reto a lo siguiente. Los reto a que ustedes escriban sus propias creencias y se atrevan a hacer esto que yo hice un día, a romperlas. Escríbanlas y las rompen. No quiero más esto en mi vida. Y escriban las que ustedes quieren y pónganlas en un lugar visible. Yo les compartí que yo tengo aquí las mías. Háganlas como ustedes. A mí me gusta con colores de neón porque son más fuertes. Las leo todos los días y tengo otras por aquí. Se van a reír. Las tengo siempre a la mano, miren. Colores neón, miren. Porque a mí me ayuda así. Y repítanselas, díganselas. Así es como se van sembrando y así es como ustedes se las van creyendo. Pero construyan las de ustedes y saquen toda la maleza. Tenemos mucha maleza, mucha basurita por allá. Que Dios los bendiga. Nos vemos el próximo martes y bendiciones a todos. Chao, chao.